Damos gracias al Señor porque hoy nuevamente nos tiene aquí, hoy nuevamente nos permite vivir, nos permite respirar. Y hoy vamos a ver el tema acerca de Jesucristo, nuestro tabernáculo verdadero. ¿Y por qué hablamos de tabernáculo verdadero? Podríamos preguntarnos, ¿acaso hay alguno no verdadero o hay uno no verdadero? Bueno, es que hubo uno que era sombra nada más de lo que había de venir. Entonces, y esa sombra es Jesucristo. Pero antes de entrar de lleno a este mensaje, vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Bendito Dios, te alabamos y te glorificamos. Te alabamos en esta mañana por tu gran misericordia. Te rogamos, Señor, que tú seas con nosotros y que nos ayudes a comprender tu palabra y sobre todo que nos permita, Señor, vivir de acuerdo a ella, Señor. Gracias porque nos bendices a través de estos medios también. Y gracias, Señor, porque aún estando lejos, Señor, nos unes y podemos, Señor, sentir y mantener esa unidad a pesar de la distancia, Señor. Gracias por eso, Padre, y ayúdanos, Señor, a comprender y a tener sabiduría de lo que aprenderemos hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Continuamos, hermanos. En este domingo habíamos dejado 2 domingos atrás el estudio acerca de Hebreos, pero vamos a continuar nuevamente. Ahora entramos al capítulo 9 y el escritor de Hebreos, si nos hemos dado cuenta, hace muchas comparaciones. Por ejemplo, ha comparado a los profetas, ha comparado a los ángeles, compara a José, a Aarón con Cristo. Siempre en todo esto demuestra la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, no quiere decir que el escritor de Hebreos esté diciendo que las personas que se mencionan como Aarón, como José, los ángeles o los profetas sean insignificantes. No, simplemente porque era nada más sombra de lo que había de venir. Cristo venía con algo mejor. Cristo venía con algo superior. Cristo, como dice la palabra en Hebreos capítulo 8, verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, cuando Cristo vino, todo aquello del antiguo pacto desapareció. Ahora estamos bajo el nuevo pacto, que es con Cristo Jesús. El nuevo santuario es mejor que el antiguo. El sacerdocio levítico, el ministerio del sacerdocio de Aarón, fue llevado a cabo, como dice la palabra, aquí en la tierra, aquí en el mundo, bajo el tabernáculo terrenal. Y fue hecho por mano de hombres. Aquel santuario en la tierra realmente era un tipo y figura del que había de venir, Cristo Jesús. Y ahora Cristo Jesús reina desde el santuario verdadero en el trono de Dios Padre. Está delante de Dios Padre intercediendo por nosotros. Es por eso que Él es nuestro verdadero tabernáculo. El santuario del cielo nos da y nos permite hacer una... Hebreos capítulo 10, verso 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y de ahí radica por qué decimos que el nuevo pacto es lo mejor. Porque el antiguo pacto, volvemos a repetir, cubría nada más el pecado. Pero el nuevo pacto viene a quitar el pecado. El santuario que levantó Moisés en el desierto por indicación de Dios se conocía
como el tabernáculo. El pueblo de Dios estaba concentrada alrededor del atrio. Esa es la primera cerca que había, es el atrio. 3 tribus en cada lado. Dentro del atrio estaba el lugar de las ofrendas, el altar de bronce o el lugar del sacrificio y de la ofrenda encendida, como es conocido por todos, que representa también todo lo que había ahí, el lugar del sacrificio y de la ofrenda encendida, representaba el sacrificio que Cristo vino a hacer. Luego seguía de esta la fuente de bronce. La fuente de bronce y su base con agua era para que Aarón y sus hijos se lavaran los pies y las manos para no morir al entrar al tabernáculo de reunión a ministrar. Esto era algo maravilloso, ¿verdad? Y esto también significaba y representaba la santificación del sacerdote y la santificación de cada uno de nosotros, es decir, de usted y de mí. Necesitamos entrar a la presencia del Señor santos. Es por eso que tenemos en nuestra liturgia momento de confesión de pecados, porque es el momento cuando le pedimos al Señor que nos limpie, ya no con agua, sino que nos limpie con su sangre, con aquella sangre que fue derramada, y que tenga piedad de nosotros y nos perdone. Y quiero que veamos 2 cosas, hermanos. Hay mucho significado, hay mucho simbolismo en cuanto al tabernáculo, pero quisiera que veamos 2 cosas en esta mañana y nos centremos en eso. Y estas 2 cosas es que el tabernáculo había 2 áreas o 2 compartimentos muy o más especiales. El primero era el lugar santo. La palabra del Señor dice, el que ya acabamos de leer: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Qué había en el lugar santo? Habían estas cosas: el candelabro. El candelabro con una caña central y 6 brazos estaba en la primera parte y no tenía una medida específica. Fue hecho de oro puro. Proveía de la única luz en el tabernáculo. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 25 del 31 al 40. Podemos, cuando tengamos oportunidad, podemos darle lectura ahí. La mesa y los panes de la proposición estaba en la primera parte y fue hecha con madera de acacia cubierta con oro. Es decir, da las medidas específicas, exactas aquí. Esto también lo encontramos en Éxodo 25 del 23 al 30. Todo esto, hermanos, todo esto era figura de Jesucristo. Todo apuntaba a Jesucristo. En Cristo se cumple la figura del santuario. Y después de este lugar santo, había una cortina, un velo grueso que separaba este lugar con el otro lugar que sigue. Este lugar que sigue fue llamado el lugar santísimo. Y la palabra del Señor dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué contenía el lugar santísimo? El incensario de oro. Fue hecho también esto de madera de acacia cubierto con oro. ¿Para qué servía el incensario de oro? Pues se quemaba el incienso ahí y pues el olor del incienso pues perfumaba todo el área, y eso representaba que todo lo que se hacía ahí llegaba delante de Dios como un aroma agradable. Entonces, nosotros, nuestras vidas, Pablo va a decir en su carta a Romanos que presentemos
a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable delante de Él. El arca del pacto. Dentro del lugar santísimo también se encontraba el arca del pacto. Tenía muchas cosas adentro, y el arca del pacto representaba también la misma presencia de Dios ahí. El arca del pacto. Algo importante que quisiera recordarles, hermanos, es que vemos que nos menciona la palabra que se encontraba el maná, y el maná le recordaba a Israel la provisión de Dios. Es decir, cuando veía el sumo sacerdote el maná, les hacía recordar que durante los 40 años que estuvieron caminando en el desierto, Dios siempre les proveyó del maná. Y la vara de Aarón también les recordaba la autoridad de Dios. ¿Sí? Aunque ellos sabían, si recordamos, hermanos, que el pueblo de Israel en el desierto siempre tuvo una ingratitud delante de Dios porque se quejaban. Y también fueron desobedientes, le fallaron a Dios, pero aún así la autoridad de Dios estaba siempre presente. Las tablas del pacto también les recordaba de su fracaso por tratar de cumplir los 10 mandamientos y el resto de la ley que había, y que nunca pudieron. Y entonces todo eso, cuando el sumo sacerdote veía eso, le hacía recordar que debía de rendirse al Señor, que debía de acercarse al Señor. Hebreos capítulo 9, versos 6 y 7 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los sacerdotes, como se les había designado, podían entrar, es decir, los sacerdotes de la línea de Leví, podían entrar al lugar santo a ofrecer sacrificio. Es decir, había varios sacerdotes en el lugar santo a ofrecer sacrificio, a realizar sus funciones como sacerdote. Es decir, ¿qué era lo que hacían? A cuidar del candelero y a sustituir los panes de la proposición. Tenían que estar al pendiente en el santuario, ¿verdad? Tenían que estar ahí. Pero en el lugar santísimo, como les había mencionado, estaba la cortina que separaba del lugar santo al lugar santísimo. En el lugar santísimo no podía entrar ningún sacerdote, solamente el sumo sacerdote. Y no todos los días, sino nada más una vez al año. Y había una razón específica por qué el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y esto a mí me llama mucho la atención. En el lugar santo todos los sacerdotes podían pedir perdón. Recordemos que en el atrio, entrando al atrio, estaba el lugar del sacrificio, y podían los sacerdotes pedir perdón para el pueblo allí. Y entrando al lugar santo también los sacerdotes podían pedir perdón para el pueblo de Dios y recibían perdón. Pero más adelante vamos a ver por qué el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. La entrada del sumo sacerdote una vez al año, dice la palabra, no sin sangre. No era realmente para tener comunión, sino solamente y específicamente para la expiación. Primero, por sus propios pecados, y luego por los pecados del pueblo. Pero quiero que veamos aquí, es lo que quiero recalcar, que a mí me llama la atención. No eran los pecados cometidos comúnmente. La palabra del Señor dice en la última parte del verso 7, dice:
lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Es decir, el pueblo cometía pecados sin darse cuenta. Cometía faltas sin saber dónde, cómo, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo. Y esos pecados no eran confesados, porque los pecados que se sabían que sí era pecado, sí los confesaban delante de Dios, y los sacerdotes llevaban el sacrificio en el atrio y en el lugar santo. Pero cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era para pedir perdón por los pecados de ignorancia del pueblo de Dios. Es decir, pedía perdón por aquellos pecados que no sabían si la habían cometido. Amados hermanos, ¿habló usted esta semana? Yo sí. ¿Pensó usted esta semana? Yo sí. ¿Algún gesto delante de alguien esta semana? Yo sí. Pero si nos preguntáramos, ¿habremos fallado sin darnos cuenta? Quizás podemos pensar, no, pues todo bien, no hice nada malo. Pero estoy seguro, hermanos, estoy seguro que sí fallamos, que sí nos equivocamos. Porque cuando ofendemos a alguien, cuando le fallamos a alguien, cuando hacemos sentir mal a alguien, lo estamos haciendo al Señor. Y es por eso, hermanos, que también como vemos en el antiguo pacto que se pedía perdón por aquellos pecados que no se conocía o que la misma persona que cometió no sabía, hoy también debemos de pedir perdón. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que tenemos algo mejor nosotros, porque el sumo sacerdote año tras año entraba para pedir perdón. Pero nosotros damos gloria a Dios que tenemos a un sumo sacerdote, a Jesucristo, que entró una vez y para siempre. Intercede por nosotros. Es decir, cada uno de nosotros ya no estamos bajo la ley, como dice la palabra, sino bajo la gracia. Eso lo escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe respecto a esta cuestión de que decimos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos capítulo 6, verso 15, Pablo escribe esto: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y da la respuesta: en ninguna manera. ¿Por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y por qué Dios nos habrá dejado esta cuestión? Porque hay muchos que de repente piensan cuando decimos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Uno dice, bueno, déjeme darle rienda suelta a lo que yo quiero, a lo que me agrada. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El mismo apóstol Pablo responde, en ninguna manera. Romanos 5, verso 20 dice, pero la ley se introdujo para el pecado, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el mismo apóstol Pablo en capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vuelve a responder, en ninguna manera. Y qué maravilloso es la palabra del Señor que nos guía, nos orienta, porque de repente hacemos preguntas, nos cuestionamos y queremos usar la Biblia a nuestra conveniencia.
Si me dice que ya no estoy bajo la ley y estoy bajo la gracia, pues mejor, pues hago lo que quiero. Y la palabra del Señor de que no debe ser así, en ninguna manera, no es así, no funciona así. La palabra del Señor es la que debe de guiarnos. Y nos dice la palabra que lo que se hizo en el antiguo pacto era un símbolo nada más. La palabra símbolo aquí traducido viene de la palabra parábola. Parábola es la comparación que se utiliza de algunos relatos terrenales con relatos espirituales. El tabernáculo mismo y todo lo que el antiguo pacto representaba, apuntaban, nos enseñaban las verdades más profundas del nuevo pacto, es decir, acerca de la venida de Cristo. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, apuntaban siempre lo que iba a hacer Cristo Jesús. Dice la palabra también que el Antiguo Pacto tenía una debilidad. ¿Y cuál era esa debilidad? Es que tenía una incapacidad de transformar al hombre internamente. El antiguo pacto no podía transformar al hombre de manera interna. Había un cambio, pues nada más a lo que se podía. Pero cuando Cristo viene, Jesús como nuestro sumo sacerdote, que Él ministra delante de Dios mismo, cuando estamos en Él, encontramos un lugar más maravilloso porque la transformación que recibimos es del interior hacia el exterior. Sí, es por eso que nosotros no podemos luchar con nuestras propias fuerzas, con la capacidad intelectual para transformar nuestras vidas. No hay manera. Puede haber un hombre muy capaz de muchas cosas, pero si no tiene a Cristo, igual va a seguir viviendo con el viejo hombre. Pablo también, si hemos leído la palabra, nos dice que el viejo hombre es el que está acostumbrado a ser egoísta, a ser iracundo. Por eso nosotros estamos bajo el nuevo pacto. El Señor nos ha dado una eterna redención, porque se ofreció, no temporalmente, se ofreció para siempre. Fue un sacrificio perfecto. La obra de Jesús en la cruz es suficiente para perdonar los pecados, aún de la ignorancia, y también aquellos que conocemos. Es decir, Jesús vino a quitar todo. Si estos sacrificios imperfectos eran considerados como suficiente por Israel, la palabra del Señor dice, ¿cuánto más deberían considerar la máxima suficiencia del sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo Jesús? Es decir, fue valorado los sacrificios que fue hecho por los sacerdotes y por los sumos sacerdotes, por el pueblo de Israel. Fue valorado. Y si fue valorado esos sacrificios, ¿cuánto más o cuánto valor le damos al sacrificio de Cristo? Yo creo que le debemos de dar un valor incalculable. ¿Y cómo vamos a mostrar que sí vale el sacrificio de Cristo? A través de nuestras vidas. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? También el Señor nos limpia de nuestra conciencia. El sacrificio de Jesús es suficiente para hacer eso. Es suficiente para transformar, para curar nuestra conciencia dañada. La misma palabra del Señor dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 2.
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, si estaba cauterizada nuestra conciencia. En Tito capítulo 1, verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Es lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 22. Es decir, nuestra conciencia estaba dañada antes de que el Señor nos llamara, antes de estar en la presencia de Cristo. No nos podemos imaginar cuánto daño había en nuestra mente, en nuestras vidas. Ahora que usted y yo estamos en Cristo, creo que podemos darle gloria al Señor, porque de tener una mente cauterizada, de tener una mente corrompida, una conciencia corrompida, de tener una conciencia mala, un corazón malo, el Señor me ha limpiado. Eso merece una gratitud delante del Señor. Por eso, hermanos, para que esto fuera perfecto lo que Cristo vino a hacer, la palabra del Señor dice que para que se haga válido el testamento, tiene que morir el testador. Un testamento solamente es válido cuando el testador se muere. Por eso Jesucristo cumplió al pie de la letra todo lo que estaba escrito que Él iba a hacer. Amados hermanos, un testamento también es el último sentimiento o la última voluntad de aquel que está por morir. ¿Cuál fue la voluntad, el sentir de nuestro Señor Jesucristo para nosotros? ¿Qué fue lo que nos dejó escrito? ¿Qué encontramos en el testamento? ¿Cuál es el beneficio del testamento, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto? En que usted y yo fuimos perdonados, en que usted y yo fuimos llamados. Todo lo que hacían los sacerdotes en el lugar santo, lo hizo Cristo. Y todo lo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo, lo hizo Cristo. Pero Él fue más allá de la obra del sacerdote, fue más allá de la obra del sumo sacerdote. Si recordamos, el velo que dividía el lugar santo era una gran cortina fabricada con lino fino. Algunos decían que era difícil de romper, era difícil de partirlo a la mitad, porque tenía más o menos un espesor de aproximadamente 10 centímetros. Pero, ¿qué representaba el velo, hermanos? El velo representaba lo inmenso, lo pesado de la división que había o que existía entre Dios y los hombres. Y esto por causa del pecado. Había una gran separación. Pero quiero decirle esto, hermano. En el momento en que Cristo muere en la cruz por el perdón de nuestros pecados, luego de clamar la voz gloriosa de consumado es, y luego de decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿saben lo que pasó, hermanos? ¿Saben lo que sucedió en ese momento? En ese momento, esta cortina pesada se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué significaba eso, hermanos? Significaba la entrada directa a la presencia de nuestro Dios. Jesucristo, nuestro tabernáculo verdadero, por Él y en Él tenemos entrada a la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Sin tener que hacer tantos ritos, sin tener que hacer
sin tener que hacer ningún sacrificio. Tampoco necesitamos un sacerdote, tampoco necesitamos un sumo sacerdote, porque Jesucristo, en Él se cumplió la verdad de esta palabra. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que nos dio entrada una vez para siempre en la presencia de nuestro Dios. Amados hermanos, algunos piensan que es perdonado con el tiempo, conforme pasa el tiempo va a ser perdonado. O algunos otros piensan que el pecado es perdonado por las buenas obras que hacemos. Otros piensan que por la vida decente que lleva uno es perdonado. O simplemente alguien dice, cuando yo me muera, pues yo creo que el Señor, Dios me va a perdonar. Pero la verdad es que el pecado solo es perdonado en Cristo Jesús. Si no nos acercamos a Cristo Jesús, no hay manera de que podamos decir que el pecado es perdonado. Por eso, amado hermano y amigo, ¿cree usted estas palabras? ¿Cree usted que Cristo mismo, como tabernáculo verdadero, Él nos dio entrada a la presencia misma de Dios? Que usted y yo allí en su hogar hoy mismo puedo decir, o puede usted arrodillarse y decir, Padre, al momento de decir Padre. Eso es algo maravilloso, hermanos, porque el pueblo de Israel no tuvo la oportunidad de entrar a la misma presencia de Dios. Pero cuando nosotros decimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús estoy aquí, en ese momento estamos en la misma presencia del Señor. Si cree usted que ya está en ese momento en la presencia del Señor, entréguele su vida, una vida de santidad, una vida de integridad, una vida de obediencia. Y esto solamente por gratitud, por lo que Él ha hecho por usted y por mí. Él merece esa vida íntegra. Él merece una vida dispuesta a servir, pese a las circunstancias. Él merece ser alabado, ser glorificado con una vida santa. Él merece una adoración genuina. Así como el pueblo de Israel descansaba su confianza en el tabernáculo hecho por mano de hombres, Hoy nosotros descansamos en Cristo Jesús, que es el mejor tabernáculo, el gran sumo sacerdote. ¿Usted descansa en Él? ¿Tiene paz en su corazón? ¿Tiene gozo en su corazón? Si es así, me da mucho gusto. Sigamos siempre a Cristo Jesús. Pero si aún no siente esa paz que Cristo da, si aún no siente ese gozo que Cristo ofrece, si aún no siente ese perdón que Cristo da a nuestras vidas y que nos limpia de todo pecado, si aún no lo siente, yo lo invito a que en este día usted pueda decir, Señor, ayúdame a sentir ese perdón, ayúdame a sentir esa paz, ayúdame a sentir ese gozo. Amado amigo, allí donde quiera que se encuentre, allí en su hogar, allí con su familia, puede usted inclinar su rostro y orar a Dios. Y ten por seguro que Dios es fiel en perdonar nuestros pecados. Vamos a orar. Bendito Dios, agradezco infinitamente, Señor, por la fidelidad que nos das, porque eres bueno con nosotros. En todo momento, en todo instante, Señor, eres bueno. Gracias por mis hermanos, por aquellos que han sido ya rescatados, limpiados
por la sangre y por el sacrificio que hiciste por nosotros. Ahora tenemos entrada directa a la presencia de Dios Padre. Gracias, Señor, porque intercedes por nosotros. Gracias, Señor, porque nos llevas adelante del Padre. Y oro en esta mañana por aquellos que aún no han encontrado ese perdón, aún no han encontrado esa paz, ese gozo en su corazón. Aquellos que en este momento vayan a decir: Señor, perdóname. Señor, cambia mi vida. Señor, visita mi vida. Aquellos que van a decir así: Señor, ten piedad, Padre, así como tuviste piedad de nosotros. Transforma su vida, cambia su corazón, Señor. Padre eterno, lo más grandioso de la vida en ti es la vida eterna, Señor. La vida eterna no es comparado con milagro de sanidad, no es comparado con cualquier otro milagro. Señor, la bendición de tener vida eterna es el clímax, Señor, de nuestra vida como creyente, porque sabemos y estamos seguros que gozaremos de la eternidad en tu presencia, Señor. Por eso, bendito Dios, te damos gracias en este momento. Reciba a aquellos, Señor, que se rinden ante tu presencia. Suplico, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.